Bienvenido, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en fragmentos de una obra súper conocida, El alquimista de Paulo Coelho. Tenemos aquí partes clave, ¿no? El prefacio del autor, el prólogo y, claro, trozos importantes del viaje de Santiago. Efectivamente. Y la idea es un poco destilar la esencia de estos textos, ¿verdad? Queremos entender no solo la aventura de Santiago, el pastor andaluz, sino también esos conceptos que resuenan tanto, la leyenda personal, las señales del universo. Esa búsqueda del tesoro que parece ser algo más que oro, ¿no? Exacto. Se le compara mucho con El Principito y, veremos qué encontramos en este viaje tan simbólico. Eso es. Así que vamos a meternos en faena. Y creo que un buen sitio para empezar es el propio Coelho, su conexión personal con la alquimia, que él mismo cuenta en el prefacio. Sí. Cuenta que la estudió 11 años, que se dice pronto. Al principio, él mismo lo admite, le atraía a lo típico, transformar metales en oro, el elixir de la larga vida, pero dice que era más bien por el miedo a la muerte, ¿sabes? Antes de sentir, la presencia de Dios. Qué curioso. Y es importante lo que dices, que él mismo define El alquimista como un libro simbólico. Cuenta que tuvo sus dificultades con la alquimia, ¿eh? La complejidad de los símbolos, que no había textos serios en Brasil en los 70. Sí, y que se topó con farsantes, que los auténticos practicantes como que le rechazaban. Vaya, que no fue un camino fácil. Incluso menciona un experimento de teatro que le salió mal y le dejó bastante escéptico por un tiempo. Parece que sí, que fue un camino complicado. Pero después de un exilio espiritual, dice, de 6 años, aprendió a aceptar ciertas verdades, a no huir del destino. Y ahí es cuando conoció a su maestro, Ram. Ajá. Y este maestro le habló de 3 tipos de alquimistas. Esto es interesante. ¿Cuáles eran? Pues mira, los que hablan sin tener ni idea. Los que saben pero usan un lenguaje simbólico, que va directo al corazón. Y luego, y esto me parece fascinante, los que viven su propia alquimia sin saberlo. ¿Cómo es eso? Pues gente que descubre la piedra filosofal a través de su propia vida, sin haber leído un libro de alquimia. Pone el ejemplo del malabarista del cuento, ¿sabes? Que lo único que sabe hacer es malabares y con eso agrada a Dios. Ese sería el tercer tipo. ¡Qué buena imagen! Y ahí es donde Coelho como que, tiene una revelación, ¿no? Exacto. Ahí es cuando entiende que ese lenguaje simbólico es la clave, la llave para entrar en el alma del mundo, lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo, ¿verdad? Y descubre conceptos como la leyenda personal, las señales de Dios, cosas que antes su cabeza, su razón, rechazaba por ser demasiado simples. Claro. Y entiende que la gran obra, la transformación de verdad, no es solo para unos pocos iluminados, sino que es algo posible para cualquiera. Para cualquier ser humano que se atreva a sumergirse en esa alma del mundo. Fantástico. Pues con esta base, entremos ya en la historia de Santiago. El chaval empieza durmiendo en una iglesia abandonada en Andalucía, ¿verdad? Con un libro de almohada. Sí, y tiene un sueño que se repite. Un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. Y ya desde el principio se ve el dilema. Totalmente. La comodidad, lo conocido, sus ovejas, que las cuida un montón, les lee, les pone nombre. La hija del comerciante en Tarifa que le gusta, frente a la llamada de lo desconocido. Ese sueño que no le deja en paz, sus ganas de viajar que ya le hicieron dejar el seminario para ser pastor. ¿Es verdad? Y ya se introduce esa idea de que la gente a veces siente que pierde el control de su vida y le echa la culpa al destino, lo que luego un personaje llamará la mayor mentira del mundo. Decide buscar respuestas y se va a Tarifa a ver a una gitana para que le interprete el sueño. Y la gitana, va bastante al grano, ¿no? Le dice, mira, el sueño significa justo eso, que hay un tesoro en las pirámides y que tienes que ir. Directa. Muy directa. Y a cambio le pide la 10ª parte si lo encuentra. Claro, Santiago se queda un poco como, ¿en serio? Piensa que es un timo. Normal, ¿no? Parece demasiado fácil, claro. Y ahí está el choque, la simplicidad de la respuesta frente a lo que él esperaba. La gitana le suelta una frase clave. Las cosas simples son las más extraordinarias, y solo los sabios consiguen verlas. Refleja mucho esa tendencia que tenemos a veces de buscar lo complicado, ¿sabes? Y de creer que sabemos cómo tienen que vivir los demás. Pero no tenemos ni idea de nuestra propia vida. Totalmente. Y justo después, la cosa se pone todavía más mágica, digamos. En la plaza se encuentra con un anciano muy peculiar. Melquisedec. Melquisedec,
el rey de Salem, que sabe cosas de Santiago, del libro que lleva, y le habla directamente de la leyenda personal. Este encuentro es crucial. Melquisedec es como la sabiduría antigua que aparece justo cuando estás a punto de, digamos, tirar la toalla con tu sueño. Le habla de esa misión que todos tenemos, algo que sentimos muy fuerte de jóvenes, pero que luego, fuerzas misteriosas, dice el libro, intentan que abandonemos. Y le da la gran frase, ¿no? La gran frase. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. ¡Bum! Y encima, para que Santiago se lo crea, le escribe cosas de su vida en la arena. Increíble. Y el trato que le propone también tiene su miga. Le ayudará si le da la 10ª parte de sus ovejas, no del tesoro futuro. Exacto. Le dice, si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. O sea, compromiso aquí y ahora. Le da Urim y Tumim, las piedras blanca y negra. Para consultar las señales. Eso es. Tero le insiste mucho. Las señales están bien, pero las decisiones las tienes que tomar tú. Y le cuenta la parábola de las gotas de aceite. ¡Buah! Esa parábola es genial. El secreto de la felicidad. Admirar las maravillas del mundo, el palacio, pero sin que se te caigan las 2 gotas de aceite de la cuchara. O sea, sin descuidar tu responsabilidad directa. Aplicado a Santiago. Sigue tu sueño, viaja, pero no te olvides de tus ovejas, ¿no? De lo que representan en cada momento. Justo. Melquisedec le da el empujón, pero no le va a llevar de la mano todo el camino. Y Santiago da el paso. Vende las ovejas y cruza el estrecho, a Tánger. Y ahí, batacazo. El choque cultural es inmediato. El idioma, las costumbres y... ¡zas! El primer gran revés. ¿Le roban todo el dinero? Todo. Un chico que hablaba español se ofrece a ayudarle. Él le enseña el dinero que lleva y desaparece en medio del mercado. Se queda solo, sin un duro, en un sitio que no conoce de nada. ¡Qué palo! Es la primera prueba de fuego de verdad después de aceptar su leyenda personal. Pasa por la desesperación, Llora, piensa que Dios es injusto, la tentación de volverse desconfiado, amargado. Pero no lo hace. No. Elige verse como un aventurero en busca de un tesoro. Se acuerda del rey, de Urim y Tumim, y curiosamente, cuando se le caen las piedras porque se le rompe el zurrón, lo interpreta como una señal para decidir por sí mismo, para no preguntar ciertas cosas. Empieza a cambiar la perspectiva. Totalmente. Empieza a ver el mundo no como algo extraño y hostil, sino como algo nuevo. Es un cambio de chip fundamental. Sin dinero, se pone a trabajar. Ofrece limpiar vasos en la tienda de un mercader de cristales a cambio de comida. Y el mercader, un hombre ya mayor, un poco gruñón, acepta y acaba contratándolo. Santiago se queda allí casi un año. Con la idea inicial de ahorrar para volver a España y comprar ovejas otra vez. Claro. Y este mercader es otro personaje espejo súper importante. Es el ejemplo perfecto de alguien que sabe cuál es su sueño, ir a la Meca, pero le da pánico cumplirlo. ¿Por qué? Su razonamiento es tremendo. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Prefiere la seguridad de lo conocido, aunque no sea lo que realmente quiere. Es el contrapunto total de Santiago. Y aquí aparece mucho la idea de maktub, está escrito. Pero Santiago, mientras está allí, no se queda de brazos cruzados. ¿Qué va? Aplica su entusiasmo, observa. Ve que la gente sube la cuesta sedienta y propone ideas. Poner una estantería fuera, vender té en los vasos de cristal. Y funciona, ¿no? Funciona lo grande, la tienda empieza a prosperar muchísimo. Santiago aprende, dice, el lenguaje sin palabras del entusiasmo del comercio. Es interesante cómo aplica lo que aprendió con las ovejas al negocio. Exacto. Y cómo ve que hasta los objetos, los vasos, parecen colaborar. Esa conexión con el alma del mundo otra vez. El mercader lo reconoce, reconoce la bendición que Santiago ha traído, pero también admite su propia incapacidad para cambiar. Dice algo muy fuerte. Toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Uf. Y Santiago se da cuenta de que el aprendizaje está en él. Eso es. No es solo que las ovejas le enseñaran, o el desierto, es que él es capaz de aprender de todo. Y llega el momento clave. Tiene dinero de sobra para volver a España, comprar el doble de ovejas si quisiera. Pero elige seguir. Seguir hacia las pirámides. El mercader, que ya lo veía venir, le dice maktub. Sabe que no va a comprar las ovejas. Santiago recoge sus cosas, encuentra otra vez Urim y Tumim, recuerda al rey. Y siente que Tánger no ha sido un fracaso ni un desvío, sino una conquista. Una preparación para conquistar el mundo. Es volver a elegir lo desconocido frente a la seguridad que había recuperado.
Totalmente. La reflexión es clave. Siempre podré volver a ser pastor, pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides. La certeza de haber conocido a un rey, el sueño que se repite, todo le empuja a seguir. Ha tardado un año, sí, pero no ha sido tiempo perdido, ha sido aprendizaje puro y duro. Se une a una caravana que cruza el desierto hacia el oasis de Al-Fayum, y en el camino conoce a un inglés. Otro buscador, pero con un método totalmente distinto. Él busca a través de los libros, ¿no? Alquimia pura y dura, la piedra filosofal, el elixir de la larga vida. Busca un alquimista que dicen que vive 200 años en el oasis. Y lo curioso es que los dos llevan Urim y Tumim, se reconocen por eso. Es un contraste muy bueno de enfoques. Sí. El inglés es el estudio intelectual, los libros complejos. Santiago es la acción, la observación, escuchar las señales, el corazón. Hablan del lenguaje universal, pero lo entienden de formas muy diferentes. ¿Y el viaje por el desierto? ¿Qué aprende ahí, Santiago? Muchísimo. Del silencio, del viento, de los animales. Se hace amigo de un camellero que le enseña lecciones muy importantes. Como la de vivir en el presente. Exacto. Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Y también aceptar el destino, el maktub, y a no tener miedo a perder las cosas. Todo esto mientras la amenaza de la guerra entre clanes está ahí, en el aire. El desierto como maestro. Totalmente. Un maestro exigente pero profundo. Santiago va afinando su conexión con el alma del mundo. Aprende a leer señales cada vez más sutiles. La filosofía del camellero refuerza esa idea de centrarse en el ahora y confiar. Empieza a entender los presentimientos como inmersiones en esa corriente universal de la vida. Llegan al oasis, que es enorme, ¿no? Mucho más de lo que esperaba. Y es terreno neutral en la guerra. Sí. Y mientras el inglés se pone a buscar al alquimista como loco, Santiago va al pozo. Y allí, Conoce a Fátima. momento clave. El libro lo describe de una forma preciosa, como si el tiempo se parara, la manifestación pura del alma del mundo, el reconocimiento inmediato del amor, algo más antiguo que los hombres y que el propio desierto. El lenguaje universal en estado puro. Exacto. Santiago siente en ese instante que ella es parte fundamental de su leyenda personal. Y esa frase, se ama porque se ama. No hay ninguna razón para amar. Y Fátima increíblemente lo entiende. Ella tiene la sabiduría del desierto. Comprende que él tiene que seguir su camino. Le dice algo como, quiero que sigas buscando lo que viniste a buscar. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto es el mismo. Así será nuestro amor. Le dice que si ella es parte de su leyenda, él volverá. Maktub. Es un amor que no ata, que libera. Representa esa conexión femenina con el alma del mundo, a través de la espera, de la fe. Pero claro, para Santiago es un nuevo conflicto, el deseo de quedarse y la necesidad de seguir. Poco después, Santiago tiene una visión. Ve a 2 gavilanes peleando y tiene una premonición. Un ejército va a atacar el oasis. Y a pesar del miedo a que le tomen por loco, animado por el camellero, decide confiar en la señal y advertir a los jefes del oasis. Una prueba de fe en las señales, ¿no? Y de asumir responsabilidad. Exacto. Los jefes, aunque no se lo creen del todo, respetan la tradición del desierto. Hay que escuchar los mensajes. Pero le ponen a prueba. Si aciertas, te damos oro. Si fallas, mueres. Incluso citan la historia de José en Egipto, otro extranjero que interpretaba sueños. Y la visión se cumple. Se cumple. El oasis se defiende gracias a su aviso. Le dan la recompensa y le nombran consejero del oasis. Parece que ha llegado a un buen sitio, ¿no? Pero esa misma noche, Esa noche aparece él. Un caballero imponente, vestido de negro, a caballo. El alquimista. por fin. Pero no como se lo imaginaba el inglés. No es un viejo erudito, es un guerrero del desierto. Y lo primero que hace es poner a prueba el coraje de Santiago, amenazándole con una espada. Vaya bienvenida. Es que la valentía, le dice después, es esencial para entender el lenguaje del mundo. Santiago supera el miedo porque ya ha aceptado su leyenda personal. Incluso si eso significa morir, ya no es el pastorcillo asustado del principio. El alquimista se ofrece a guiarle el resto del camino, hasta las pirámides. Pero antes le plantea una elección. Tremenda. Durísima. Le dice, puedes quedarte aquí. Serás rico, consejero, te casarás con Fátima, pero vivirás el resto de tu vida con el remordimiento de no haber completado tu leyenda. Verás cómo las señales dejan de hablarte, cómo el amor se va marchitando porque no seguiste tu camino. O puedes partir. Y Santiago elige partir. Elige partir.
El alquimista actúa como el último empujón. No le da respuestas hechas, le guía, le recuerda lo que Santiago ya sabe en el fondo. Le deja muy claro las consecuencias de abandonar la leyenda por comodidad o por miedo. Y sobre todo, le dice algo vital. El verdadero amor, el que habla el lenguaje del mundo, nunca te impide seguir tu destino. Al contrario, te impulsa. Viajan juntos por el desierto. Y el alquimista le insiste en algo. Escucha a tu corazón. Sí, porque el corazón conoce el camino al tesoro. Santiago aprende a hablar con su corazón, a entender sus miedos. Mi corazón tiene miedo de sufrir, le dice, sus trucos para que no siga adelante, y aceptarlo. El alquimista le dice que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Exacto, y que ningún corazón sufre de verdad cuando está buscando sus sueños, porque cada instante de esa búsqueda es un instante de encuentro con Dios y con la eternidad. Ese diálogo con el corazón es fundamental. El corazón es la brújula final, conectado al alma del mundo. Aprender a escucharlo, a confiar en él, superando el miedo. Eso es parte esencial de la alquimia personal, de la purificación para alcanzar la gran obra, que es tu propia leyenda personal. Y llega la última prueba antes de las pirámides, lo que el alquimista llama morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte, la prueba del conquistador. Les capturan unos guerreros tribales, y el alquimista hace algo increíble. Entrega el oro que le quedaba a Santiago al jefe, y le dice que Santiago es un alquimista tan poderoso que puede transformarse en viento en 3 días. Si no lo hace, morirán los dos. Menuda apuesta. La apuesta máxima. Como dice el libro en otro momento, el miedo al fracaso es el único obstáculo real para conseguir un sueño. La prueba no es tanto si puede hacer magia literal o no. Es una prueba de comprensión. Exacto. De demostrar que ha entendido de verdad la unidad de todo, la conexión con el alma del mundo, con la creación. Santiago está aterrado, claro. Pasa los 3 días intentando entender cómo hacerlo. Habla con el desierto, con el viento, con el sol. Y aprende de ellos. Sobre el amor, sobre la creación, sobre cómo todo tiene su propia leyenda personal y evoluciona hacia algo mejor, que es la base de la alquimia, ¿no? Transformar para mejorar. ¿Y al final? Al final, se dirige a la mano que lo escribió todo. Entra en silencio, se sumerge en el alma del mundo y comprende que él mismo es parte del alma de Dios y que por eso puede hacer milagros. No es que haga algo mágico, es que comprende su unidad con todo. Y entonces se levanta un viento fortísimo, un simún. Un simún que envuelve todo el campamento. Y cuando el viento se calma, Santiago ha aparecido al otro lado. ¡Lo ha conseguido! Ha conseguido la transformación interna. La comprensión es el milagro. Ha demostrado que ha llegado a la maestría necesaria, que entiende la gloria de Dios, como dice el propio jefe tribal, impresionado. Les liberan. Llegan a un monasterio copto ya muy cerca de las pirámides. Y allí, el alquimista sí que hace alquimia, de la de transformar metales. Sí, transforma plomo en oro con un trocito de la piedra filosofal. Es como una demostración final, ¿no? Divide el oro en 4 partes. Para el monje por su hospitalidad, para Santiago como compensación por el oro que le dio al jefe tribal, una para él mismo y una 4ª parte extra para Santiago. Y aquí viene otra pista importante. Le dice, todo lo que sucede 2 veces, sucederá ciertamente una tercera. Una premonición clarísima. Y le cuenta una historia más. La del centurión romano. Aquel cuyas palabras de fe, Señor, yo no soy digno, han perdurado mucho más que los poemas de su hermano, que era poeta. Subrayando que a veces el legado de verdad está en la conexión profunda, en la fe, no tanto en la fama o en las obras que buscamos conscientemente. Finalmente, Santiago llega a las pirámides. El momento cumbre, ¿no? Su corazón le dice dónde cavar, justo donde caigan sus lágrimas. Y llora, pero de gratitud, de emoción por haber llegado. Ve un escarabajo que en Egipto es símbolo de Dios y empieza a cavar. Parece que ya está, pero no. No. Todavía queda la última vuelta de tuerca. Mientras está cavando, le atacan unos refugiados de la guerra. Le dan una paliza, le quitan el último trozo de oro que le había dado el alquimista. ¡Qué mala suerte! Justo al final. Y Santiago, desesperado, les grita sobre su sueño, sobre el tesoro que busca allí, en las pirámides. ¿Y qué pasa? Pues que el jefe de los ladrones empieza a reír, se burla de él y le dice, «Anda ya, yo también tuve un sueño recurrente hace tiempo. Soñaba que tenía que ir a España a buscar un tesoro enterrado bajo un sicómoro, en las ruinas de una iglesia donde duermen los pastores con sus ovejas. Pero no fui tan estúpido como para cruzar un desierto por un sueño». No me digas. El giro final.
Tremendo, irónico y súper profundo. El tesoro no estaba en las pirámides. El viaje no era para encontrar el tesoro allí. Era para saber dónde estaba realmente. Exacto. Y para transformarse lo suficiente como para merecerlo, para entenderlo. La respuesta final, la clave, viene del último obstáculo, de la boca del ladrón que casi le mata. Maktub. Todo estaba escrito, todo conectado. El epílogo nos lleva de vuelta a Andalucía, a la iglesia abandonada del principio. Santiago vuelve. Excava debajo del sicómoro donde dormía con sus ovejas. Y allí está, un baúl lleno de monedas de oro españolas antiguas, joyas, objetos preciosos. ¿Encuentra el tesoro físico? Sí, guarda Urim y Tumim en el baúl, como un recuerdo de todo el viaje. Piensa en la gitana que al final tenía razón, y oye la voz del alquimista en el viento, recordándole que sin todo ese viaje, sin haber llegado hasta las pirámides, nunca habría encontrado ni entendido el tesoro que estaba en casa. El círculo se cierra. El tesoro material estaba allí, sí. Pero el verdadero tesoro es todo lo demás. La sabiduría que ha ganado, la conexión con el alma del mundo, el amor de Fátima que le espera. El viaje fue absolutamente indispensable para poder ver y recibir lo que ya estaba allí desde el principio. Y el viento, el levante, le trae el perfume de Fátima, la sensación de un beso. Santiago sonríe y dice, ¿ya voy, Fátima? Qué manera de cerrar, ¿verdad? La verdad es que esta exploración del alquimista, aunque sea por fragmentos, nos deja con ideas muy potentes. Totalmente, la importancia de seguir eso que llama la leyenda personal, ¿no? Tu propio camino, tu sueño. Y de estar atentos, muy atentos, a las señales, a esas intuiciones que nos van guiando. Y esa necesidad de escuchar al corazón, superando el miedo a sufrir, que decía el alquimista, el miedo a fracasar, incluso el miedo a triunfar, como le pasaba al pobre mercader. Exacto. Y esa idea tan central, tan bonita, de que todo está conectado en el alma del mundo, que el viaje en sí mismo es lo que nos transforma, y que el amor de verdad, el que resuena con esa alma, siempre te impulsa, nunca te frena. Quizás la lección para quien nos escucha es esa, ¿no? Aplicar esa atención a las señales que pueden ser oportunidades, ideas, encuentros en su propio campo, sea cual sea. Sí, y perseverar cuando aparecen los ladrones o los contratiempos, que siempre aparecen, y sobre todo conectar con el porqué profundo de las metas que uno se marca. Y mira, una última idea para darle vueltas. El tesoro físico de Santiago estaba, literalmente, al lado de donde empezó, en casa. Pero necesitó dar toda la vuelta al mundo, vivir todo lo que vivió, para poder encontrarlo y, sobre todo, para entender su valor real. Es una paradoja muy interesante. Claro. Entonces, ¿qué viajes que a lo mejor no son físicos, sino de aprender algo nuevo, de vivir una experiencia diferente, de mirar un poco hacia adentro, podríamos necesitar nosotros en nuestras vidas, aunque la meta parezca estar aquí al lado? ¿Y qué nos frena a veces a emprenderlos? Una reflexión muy pertinente, desde luego, que nos deja esta historia tan simbólica. Hemos explorado hoy extractos de El alquimista, de Paulo Coelho. Sin duda, una narración que sigue dando mucho que pensar, llena de simbolismo y lecciones vitales.